Bueno, primero lo que más deben tener dudas ahora es cómo vamos a recuperar. En cada módulo vamos a ver, según cómo sean los resultados, vamos a diagramar distintas instancias de evaluación para que ustedes puedan tener fijado el aprendizaje y por nosotros podamos calificarlo. Es según cómo sea el desempeño del grupo en general en el módulo. Por cómo vimos los resultados en este módulo, hubieron bastantes situaciones diferentes. Había chicos que en la parte que era más teórica, la actividad 2 les iba bien, y en la parte más matemática de desarrollo tenían más dificultades, y al revés. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno recupera solo la actividad que desaprobó. Y si desaprobaron 2 o más, recuperan cada una por separado. El recuperatorio va a ser de la siguiente manera. Para los que desaprobaron la actividad 1, mañana les vamos a poner en la PEDCO un ejercicio similar que lo van a tener que entregar el jueves que viene. Tener una semana para hacerlo. Si desaprobaron la actividad 2, van a rendir un cuestionario, o sea, la instancia de recuperación va a ser igual a la instancia evaluativa en los 3 casos. En la actividad 2 van a tener que rendir un cuestionario por la PEDCO, también en 15 minutos, 10 preguntas aleatorias, más o menos, y el horario que pusimos fue el viernes 24 a las 20, que sería horario de clase después de la clase. Y si desaprobaron la actividad 3, también tienen que entregar un ejercicio. En el caso de la actividad 3, hemos diseñado un ejercicio como que integra los 3 ejercicios que habíamos visto en la actividad. Y en todos los casos, son actividades sencillas en las cuales ustedes van a tener que aplicar en forma integral lo que han aprendido. No tienen mayor complejidad que lo que ya vimos. Con esto, ¿tienen alguna consulta sobre recuperatorio? Tema recuperatorio, si tienen consultas, si no avanzamos con otra cosa. Profe, una consulta. Todas las actividades tenían que tener 70, ¿no? O 60. 60. Ah, bien. Y después, cuando recuperan, o sea, igual, yendo a recuperatorio pueden promocionar igual. La nota de la promoción es el promedio de todas las actividades aprobadas. Ese promedio les tiene que dar 8. Por ejemplo, si ustedes desaprobaron la actividad 1, recuperan y se sacan un 6. Y después, bueno, van aprobando todas las otras o sus recuperatorios. En la actividad 1 lo que se promedia es el 6, no es la nota del desaprobado. Ah, profe, o sea que si digamos tenemos menos de 8 en alguna, pero la subimos con otra y el promedio nos da más de 80, podemos promocionar igual. Sí. Ah, bueno. Y vamos a tomar el 8 fijo, o sea, 8 es 8. Si es 780, es 780. Tiene que ser 8, porque siempre hay que poner un piso. ¿Alguna otra duda con esto del recuperatorio? Bueno, mañana se los vamos a subir a la PEDCO y les vamos a avisar por el grupo de WhatsApp. Con las correcciones. ¿Vieron en la semana que no hubo PEDCO? Lo que estaban haciendo fue actualizar la versión de la PEDCO. Y ahí cambiaron varias funciones que tenemos los docentes para utilizar los recursos de la plataforma y de las evaluaciones, y sobre los métodos de calificar, eso cambió respecto a la versión anterior, y se incorporó el tema de las rúbricas con unas herramientas distintas que están buenas y que nos resultan prácticas y rápidas para corregir, si bien demandan un tiempo de desarrollo. Entonces por eso tardamos un poco en corregir, porque no podíamos aplicar los recursos, no estaban disponibles todavía. Bueno, con respecto, por ahí en la actividad 3
fue más compleja para corregir porque tenía todo el desarrollo matemático. Nosotros, para esos ejercicios, nosotros los tenemos resueltos en un Excel, cosa que le cambiamos el número de legajo y y podemos obtener los resultados para cada caso en particular. Todos los desarrollos los leímos con detalle y los analizamos caso por caso en particular. Lo que no hicimos fue escribir sobre cada PDF todas observaciones, porque si no todavía estaríamos calificando. Eso nos lleva mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es subirles los ejercicios resueltos, el 1 y el 3, resueltos en forma genérica, y además les vamos a compartir el enlace PEDCO, cosa que ustedes con lo que les subimos resuelto pueden ir siguiendo el desarrollo. Y con el Excel pueden verificar sus valores, le hemos colocado algunos valores intermedios, entonces ahí van a poder chequear dónde está el error en el desarrollo. En estos casos de desarrollo numérico, que habíamos puesto un nivel incorrecto, sería incorrecto, parcialmente correcto o correcto. El parcialmente correcto es cuando tienen errores en el desarrollo numérico, o que pusieron mal no sé, se equivocaron en un signo, o al pasar una ecuación de una hoja a la otra se olvidaron de poner un término. Ese tipo de errores son. Si tienen errores conceptuales, ahí ya los consideramos como incorrectos. Bueno, como generalidad, la expresión de las unidades en todos los resultados lo han hecho bien. En la mayoría de los casos las han colocado. Bueno, con respecto a las unidades, una observación que por ahí metros, algunos lo ponen MTS. La unidad de metros se expresa con la E. Por ahí lo que está bueno es que googleen y que buscan, o por ahí eso suele aparecer en los libros de física, que les dice cuál es el símbolo de cada unidad. Colocar bien el símbolo es importante. Después, una recomendación es revisar todo 2 veces, incluyendo los datos, porque a veces tienen el enunciado 2 renglones más abajo, comienzan a calcular y copian mal los datos. Eso está mal, y ustedes ya les deben haber dicho, o se van a cansar de escucharlo durante la carrera, que un error en un símbolo en la profesión nuestra puede costar una vida. Hay que ser precisos. En ingeniería es importante ser precisos, y por eso hay que revisar todo 2 veces. Los datos que pusieron, y cuando escriben la cuentita y la hacen con la calculadora, 2 veces, por lo menos. Bueno, en las actividades de distinguir las cargas y los elementos estructurales, muchas veces por ahí señalaban, por ejemplo, la casa entera la ponían como un elemento estructural volumétrico. Para que exista un elemento estructural volumétrico tiene que ser macizo y tiene que ser una estructura en sí. Una casa, por ejemplo, es un volumen que está encerrando un espacio, pero no es un elemento estructural en sí. O igual cuando ponían, bueno, otro tipo de casos así, o ponían las plataformas offshore y señalaban toda la plataforma como un elemento estructural volumétrico. Es un volumen que está cercado, digamos, en su perímetro con algunos elementos, pero no es un elemento estructural volumétrico. Por ejemplo, una casa o un galpón o lo que sea, encierra un volumen, pero tiene elementos superficiales y tiene elementos lineales. Otra observación que les quería hacer es que por ahí muchas veces en las imágenes que ponían, o incluso en la que tenían como dato, aparecían muros. No todos los muros son muros de contención. El muro de contención es una estructura específica con una finalidad. Los muros de las casas a veces cumplen función estructural, pero otras veces no. A veces cumplen una función de cerramiento nada más, pero no transmiten cargas. Para que transmitan cargas tienen que cumplir con algunas
con algunos requisitos que están dados por el reglamento o se determina la resistencia por medio de ensayos, pero no todos los muros son portantes. Portantes se dice cuando son estructurales, no todos portantes, y los muros de contención son una estructura específica que ahora les voy a mostrar. Con respecto a los elementos estructurales volumétricos, también mencionaban mucho las fundaciones y ponían zapata aislada. La zapata aislada es un elemento estructural volumétrico, pero en la mayoría de las fotos no se veía. Y no es el único tipo de fundación que hay muchos otros tipos de fundaciones. Y después otra cosa que hay que visualizar bien, por ahí es no aprenderse de memoria las definiciones, sino tratar de pensarlo y de ir entendiendo cómo es esta transmisión de carga a lo largo de las estructuras. Por ahí había confusiones entre lo que es un elemento estructural, la carga que recibe ese elemento estructural, y la carga que transmite, y por dónde la transmite y de qué forma. Esos son conceptos distintos. Bueno, acá para ver algunos otros tipos de fundación. La zapata es un tipo de fundación aislada, hay otros también. Después tenemos las losas de fundación o plateas, las fundaciones o las zapatas aisladas, las zapatas corridas que van por debajo de un muro, y otra distinción es que fundación no es lo mismo que fundición. Fundición es un material, fundación es un elemento estructural. Otro tipo de fundación son los pilotes, también hay vigas de fundación, y el tipo de fundación se selecciona en función del tipo de estructura, de las cargas que tengan y de la capacidad portante del suelo, o sea, del tipo de suelo que va a haber. Para cada tipo de suelo, no sé si es arena o si es grava o si es roca o arcilla, para cada estrato de suelo, cada tipo de suelo, hay una fundación que va a ser más adecuada que otra. Y hay suelos que no tienen capacidad portante, entonces hay que buscar un estrato inferior del suelo que sí sea resistente, o si no se puede hacer una sustitución de suelos también. Bueno, después, perdón. Este es otro tipo de fundación, que es por medio de pilotes, que están en la parte superior, están arriostrados con unas vigas y tienen un cabezal, que generalmente es usual en edificios o en suelos que tienen baja capacidad portante, entonces hay que ir a un estrato que esté más abajo que los estratos que están más cerca de la superficie. Y estos son muros de contención, o sea, los muros de contención son una estructura que soporta o que está sosteniendo un material, generalmente el suelo. Ahí tenía otro y lo borré sin querer. Bueno. Ahí hay distintas formas y trabajan y transmiten las cargas de diferente manera. Con respecto a los suelos también, que por ahí ponían como peso permanente, ponían el peso propio del suelo. Ese peso propio del suelo como carga permanente es en las estructuras que están enterradas. El suelo ejerce distintas reacciones o empujes sobre los elementos estructurales, pero en sí como una carga es cuando está, digamos, por encima del elemento, cuando el elemento está enterrado, o bueno, en este caso la carga del suelo la está ejerciendo sobre el elemento. Esperen que voy a apagar esto sin hacer ruido. Bueno, y ahora no sé si Diego o Fernando quieren hacer alguna, o Noemí, alguna observación sobre las correcciones, alguna otra cosa que se me haya escapado de mencionar. Bueno, particularmente, digamos,
creo que lo particular lo dijiste recién, Ana, sí tener en cuenta, cuando eligen, en el ejercicio 1 de la actividad 3, cuando se eligen los 2 puntos, que también hay que ser muy prolijo y preciso a la hora, digamos, de referenciar esos puntos, digamos, con respecto, digamos, todas las fuerzas con respecto a ese punto, que lo ponían digamos, y en muchos casos, digamos, empezaban a tener errores en eso. Y después otra, que lo vi en un par, que no terminé de entender bien por qué lo hacían, era como que adoptaban una posición de la resultante y, digamos, como decir, che, estas ecuaciones me generan un sistema indeterminado y arbitrariamente elegían una posición de la resultante y calculaban, digamos, la sumatoria de momentos respecto a esa posición arbitraria. Y ahí claramente le daba todo, digamos, le daba mal. Esas dos cosas, creo. Después el resto, digamos, era bien y en línea general los que ven en error era por el pasar, digamos, de una ecuación a otra. Sí, yo por ahí agregar la actividad 1 que venían ya analizando estructuras, partiendo del primer ejercicio con la situación que le planteamos nosotros, en el segundo una situación que planteaban ustedes, y en la tercera había, en el tercer punto, había ahí también un poco de contenido teórico sobre qué son los esfuerzos y la primera pregunta, y en la segunda también situaciones de, bueno, teníamos las chapas con el bulón, la viga, y después teníamos un eje con distintos momentos aplicados, que bueno, algunos decían que eran fuerzas, habría que también repasar ese concepto fuerza-momento. Está bien que una cupla genera un momento, que son dos fuerzas de la misma magnitud, en sentido contrario, separada a una distancia. Esos conceptos está bueno tenerlos frescos. Pero también me llamó la atención de que no había mucho análisis en algunos casos, que era directamente, bueno, y habían identificado un esfuerzo, y era poner el nombre del esfuerzo y la definición del esfuerzo, no me decían ni en dónde. Al hacer eso tampoco analizaban si había alguno más. Y era un poco lo que venían haciendo, que por ahí está bueno que vean específicamente dónde ocurre, por qué ocurre, qué lo genera. Creo que la gran mayoría quedaron en esas preguntas ahí para que las analicen un poco. Y después estaba en el bulón, que en el bulón había 2 tipos de fuerza. El bulón, el ejercicio, algunos mencionaban el corte que se producía en el bulón, otros mencionaban la tracción en las planchuelas o en los perfiles que estaban unidos, pero había muy pocos que pudieron visualizar los 2 elementos, los 2 tipos de esfuerzos que había. Sí, después agregaron algunos, ponerle una compresión del bulón, que eso, bueno, va a depender si está ajustado para que eso se comprima o no, porque muchas veces los bulones funcionan a tope nomás. Y después hasta incluso llegué a leer en algunos una torsión, que si bien la rosca, si bien la tuerca se enrosca en el bulón y se le aplica un torque para que eso gire en la rosca, al tener una rosca nosotros no le estamos transfiriendo ese momento torsor al bulón, a la estructura del bulón. Por ahí está bueno eso como aclaración, para que lo tengan en cuenta. No tenés el micrófono, Ana. Gracias, Ale. Con respecto al módulo 1, donde, bueno, la presentación que le subí, en el último termina ahí el ejercicio del ninja, termina el camino del ninja ahí, pero ahora le vamos a agregar el material que sigue. Porque algunos me preguntaban que no podían avanzar, no, era que terminaba ahí, les vamos a ir habilitando de a poco, les vamos a habilitar algunos ejercicios más. Sobre eso, y bueno, ahora si quieren realizar alguna otra consulta sobre las correcciones o sobre estos temas, y si no, comenzamos con lo que sigue. Por ahí las consultas particulares de las dudas que tengan cada uno en su ejercicio,
las dudas esas específicas, háganlas después de que lean la resolución que les vamos a mandar. Ahí se van a poder autoevaluar ustedes, corregir ustedes, analizarlo, masticarlo un poco, y ahí sí les vamos a contestarles las preguntas. No se nos va a hacer muy largo. Después sí, Sí. le vamos a... Sí. Consulta. Si quiero, ¿cómo es? Aumentar las notas. O sea, yo aprobé las actividades, Sí, pero si quisiera aumentar la nota, ¿puedo rendir los recuperatorios esos para aumentar mi nota? ¿O sí, ya que está? queda la última. O sea, rendí el recuperatorio, pero te queda la nota, la última. O sea, si te sacaste un 7 y te aprobás con 6 el recuperatorio, te queda el 6. ¿Cómo sería? Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, 65 en La, la no- actividad. la nota que se promedia es la última. O sea, básicamente, si vos vas al recuperatorio y desaprobás, desaprobás. Ah, está. Ahí entendí. A ver, alguien había escrito en el chat. Claro, se puede hacer, pero bueno, es una maniobra arriesgada, ¿no? Cada quien sabrá, ¿no? Si le conviene o no. Milagros, ahí después lo anoto, lo que te aparece a vos y lo miro. Ahí me lo voy a anotar para mirar. Bueno, voy a compartir otra vez. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho, lo que están trabajando actualmente en el práctico 1, es cómo equilibrar a la estructura, cómo dejarla quieta, digamos. Primero lo que vamos a hacer es dejarla quieta, y después vamos a ver si es resistente o no es resistente. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta unidad que sigue son los esfuerzos internos. Y primero vamos a ver para qué los tenemos que estudiar, cuál es el objetivo de esto. Bueno, todas las estructuras, debido a las cargas que van a estar actuando sobre ellas, van a manifestar una determinada tensión. Tensión es la cantidad de kilos, por ejemplo, bueno, en estas unidades la tensión sería cuántos kilos por centímetro cuadrado está aguantando ese material. O sea, las cargas que están aplicadas en el material, en un centímetro cuadrado, ¿cuántos kilos significan? Bueno, según los distintos tipos de materiales, hay tensiones admisibles. Por ejemplo, acá estamos viendo un cuadrito de maderas argentinas, en este caso, bueno, en la clasificación que es de maderas muy duras. Entonces, estos son todos datos experimentales que se determinan a partir de ensayos y que ya van a ser nuestros datos de entrada al problema. Por ejemplo, si nosotros queremos ver el palo santo, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado va a soportar si está sometido a una fuerza de tracción? Me dice 120. Si yo lo comprimo, por cada centímetro cuadrado de palo santo, no puedo tener más de 85 kilos. Eso es el concepto de tensión admisible. Y si me quiero hacer un estante de palo santo y le pongo arriba una carga, ese estante se va a flexionar por el peso ese. ¿Cuántos kilos de carga me va a aguantar cada centímetro cuadrado de ese estante? Sería 110. Bueno, y en el caso de la madera, que no es un material isótropo, es decir, que tiene distintas propiedades o distintas resistencias según la dirección de las fibras de la madera, al corte, si el corte se produce en forma paralela a las fibras de la madera, va a aguantar 15 kilos por centímetro cuadrado, y si es perpendicular, va a aguantar 35. Esas son las tensiones admisibles.
Entonces yo tengo que ver cuál es la tensión que está actuando en la estructura y compararla con la tensión admisible, que ya va a ser un dato. La tensión la tensión a la cual está trabajando la estructura se llama tensión de trabajo. La tensión de trabajo es la que es ocasionada por las cargas, y la admisible es el dato propio de cada material. En general, nosotros en esta materia, es el tipo de estructuras con las que se van a encontrar ustedes mayormente en la práctica profesional, vamos a trabajar con elementos estructurales lineales, es decir, estructuras de barras. No vamos a calcular elementos superficiales o volumétricos. Vamos a modelizar las estructuras que ustedes se van a encontrar como barras, porque sus características geométricas así lo van a permitir. Bueno, acá la dibujé rectangular, pero puede tener una sección transversal cualquiera. Esta que está acá, esta es la que llamamos sección transversal de la barra. Esto se llama eje longitudinal. Y en la sección transversal puede actuar una tensión normal, que generalmente se designa con la letra sigma, y una tangencial, que se designa con la letra tau. Estas tensiones son las que nosotros tenemos que comparar con las tensiones admisibles del material. ¿Y de dónde las sacamos? Bueno, la única que saben calcular ustedes ahora, porque lo vieron en física, es la tensión que se produce cuando una barra está sometida a tracción o compresión, que es la ley de Hooke. Esta tensión quiere igual a fuerza sobre área. Esa es la tensión normal producida por tracción o compresión. Hay más tensiones, hay más cosas que pueden producir tensiones, y en general las tensiones son todas, o sea, en general no, todas las tensiones son función de los esfuerzos internos que están actuando en la estructura, que son los que vimos en la unidad 2, el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte, los momentos flectores y el momento torsor. Cuando una barra está sometida a uno de estos esfuerzos, van a aparecer distintos valores de tensión normal y tangencial que se calculan con fórmulas determinadas que vamos a ver en la parte de resistencia de materiales, en el módulo 3. Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular los esfuerzos internos. Me parece. Bueno. Bueno, lo que les estaba diciendo recién, nosotros hasta ahora lo que hicimos fue dejarla quieta, o sea, que no se mueva. Que eso está bueno, que no se mueva, pero no quiere decir que vaya a resistir. Entonces, supónganse, yo calculé las reacciones, me da todo isostático, está todo bien, hay equilibrio rotacional, equilibrio traslacional, no hay ninguna resultante que me produzca un desplazamiento, ni no hay un momento actuando que me produzca una rotación de la pieza. Pero acá yo que le puedo poner cualquier cosa, le puedo poner acero, madera o telgopor, no. Ya intuitivamente sabemos que no. Tampoco da lo mismo qué forma le voy a poner yo, porque el equilibrio no me asegura la resistencia. Lo que me va a asegurar la resistencia es el tipo de material y la forma que tenga la sección transversal. Esta, por ejemplo, es una sección transversal que tiene una forma como de una T. Esta sería una sección transversal rectangular. Ya lo dijimos. Bueno, ya la definición de esfuerzos internos ya la habíamos visto. Supónganse, yo puse la estructura en equilibrio, entonces yo quiero ver cuánto valen los esfuerzos. Si yo agarro esa estructura que ya está en equilibrio y la miro de afuera, me va a dar 0 por todos lados, porque yo lo equilibré, no hay ninguna resultante de ningún tipo. Entonces, para ver
qué es lo que está pasando adentro, sería como para conocer qué es lo que está sintiendo el material, yo tengo que romper el equilibrio. Eso se llama, bueno, hay distintos métodos de hacerlo. El método más utilizado, sobre todo para estudiarlo y para comprender el significado físico, se llama método de las secciones. Entonces, tenemos un elemento que por comodidad lo dibujé así, pero puede tener cualquier forma y ser de cualquier tipo, que tiene todo un sistema de fuerzas. Estas serían las cargas, el sistema activo. Cuando yo reemplace los vínculos por las reacciones de vínculo, voy a encontrar el sistema reactivo de las reacciones. Si yo sumo esta reacción con esta y con esta, me va a dar una fuerza que va a ser igual y opuesta a la resultante de todas estas. Bueno, si esto está todo en equilibrio y yo lo miro, ahí no voy a tener nada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo vamos a cortar, lo vamos a partir en cualquier punto a la sección. La partimos por A, entonces nuestra estructura nos va a quedar separada en dos subestructuras. La partimos con la carga y todo. Imagínense un flota-flota con un montón de palos clavados en distintas direcciones. Lo partimos por la mitad y lo separamos. Entonces nos quedan, los palos serían las fuerzas, digamos, entonces nos quedan cada subestructura con sus respectivas fuerzas activas y reactivas, vínculos. Ahora agarramos una de las mitades y las tiramos. Entonces nos quedamos con esta. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a quedar en equilibrio o no? Se nos viene abajo, porque estas fuerzas que estaban acá estaban en equilibrio con todas las otras que nosotros sacamos. Entonces, para ver cuál es la fuerza que estaba manteniendo esto derecho, lo que vamos a hacer es sumar todo lo que sacamos a lo que sacamos, calculamos la resultante, y para que esto no se me caiga, a esa resultante la voy a poner acá. Entonces lo empuja para que se vuelva a quedar quieto. Entonces, esa R sería la reacción interna de la barra, sistema de fuerzas activas y reactivas que están actuando sobre ellas. Esta es la reacción del material, que es como cuando uno está en el gimnasio y está haciendo ejercicio, ¿qué le duele al músculo? Sería así, el esfuerzo interno sería lo que siente la estructura. En el caso más general, si tenemos fuerzas para todos aplicadas en cualquier parte, nosotros calculamos esa resultante y nos va a dar un vector espacial. A ese vector espacial nosotros lo podemos descomponer según nuestro sistema de referencia, para que nos sea más fácil. Siempre vamos a dejar X va a ser el eje longitudinal de la barra, Y va a ser vertical y Z va a ser saliente. Esta terna se llama terna dextrógira porque responde al producto vectorial realizado con la regla de la mano derecha. O sea, X por Y me da Z. Bueno, entonces la vamos a descomponer, y como vimos, calculábamos sistemas de fuerzas no concurrentes, el punto de aplicación nos daba por cualquier lado. Y como es medio difícil trabajar así, lo vamos a desplazar a esa fuerza, la vamos a trasladar al baricentro de la sección de esta subestructura que sacamos. O sea, nosotros pusimos acá para que quede en equilibrio, ahora lo que hacemos es la descomponemos según los ejes, y después lo vamos a trasladar al baricentro, porque en el baricentro siempre es más fácil calcular las cosas. Como vimos, cuando teníamos si nosotros tenemos un cuerpo que está sometido a una fuerza, esa fuerza le está realizando determinado efecto. Si nosotros corremos a la fuerza del lugar, para que el efecto siga siendo el mismo, va a tener que aparecer un momento. Aparece un par de fuerzas. En este caso, se van a generar 3 momentos, uno alrededor de cada eje. Entonces, vamos a tener las 3 componentes de la resultante. Acá lo dibujé en sentidos aleatorios, pero es un caso genérico para explicar nada más. Y vamos a tener momentos. Entonces, estas 3 fuerzas y estos 3 momentos son los esfuerzos internos de la estructura.
nombres específicos. A la componente de esta resultante de fuerzas que yo saqué en la dirección del eje X se lo llama esfuerzo axial o esfuerzo normal. A las componentes que son perpendiculares al eje longitudinal se lo llaman esfuerzo de corte, se la ponen con se usa la letra Q para indicarlos. MZ y MI son los momentos flexibles. El MI me produce flexión en el plano XZ, o sea, sería hacia adelante y hacia atrás. Y el MZ me produce flexión en el plano XY, sería hacia arriba y hacia abajo. El MX es el momento torsor. Bueno, nosotros lo que vimos recién es que estábamos... calculamos la resultante, la descompusimos y la trasladamos. Hay una forma más fácil de hacerla para no tener que calcular la resultante del sistema de fuerzas no concurrentes, que ya vieron que lleva un determinado trabajo geométrico y analítico, que es que en vez de, miren, vamos a ir para atrás, en vez de sumar todo esto y descomponerlo, lo que voy a hacer es, descompongo primero cada una de estas según los ejes. Descompongo en Y, en X y en Z, cada uno. Y después sumo. Todas las que están en la dirección de Y, me van a dar el esfuerzo de corte en Y. Todas las que están en la dirección de Z, me dan el esfuerzo de corte en Z, y después me van a dar, las que están en la dirección del eje longitudinal, me van a dar el esfuerzo normal, o axial. Lo mismo hago con los momentos. Yo calculo todos los momentos que me hacen girar a esta parte de la estructura alrededor del eje X y voy a tener el esfuerzo interno que se llama momento torsor. Bueno, esto ya lo habíamos visto las definiciones. Esta sería la componente en X de resultante de fuerza, produce el esfuerzo de tracción o compresión, el esfuerzo de corte, puede ser en esta dirección o en otra, o sea, este estira o comprime. Este que hace es que se deslice una sección con respecto a la que está al lado, que puede ser así, para arriba y para abajo, o para adelante y para atrás si las fuerzas están en la dirección de Z. Este lo Profe, doblo. una pregunta. Entonces, ¿esfuerzos internos se les llama a los cortes y a los momentos? No, a la sumatoria. Es Ah, importante tener en cuenta que se trata de una sumatoria. Ahora vamos a seguir sobre el tema. La definición operativa, siempre, bueno, dijimos que tenemos que evidenciar cuánto vale, qué es lo que está sintiendo el material en cada uno de los puntos. Como una estructura va a tener infinitos puntos, nosotros vamos a ir analizando en determinados puntos críticos, que vamos a analizar secciones en particular. ¿Secciones cuáles serían? Sería tomar, bueno, acá en este caso analizamos la sección A. Entonces, si queremos ver cuánto valen los esfuerzos en la sección A, cortamos con un plano en la sección A, sumamos todo esto y vemos los esfuerzos que se producen acá. O sea, si yo quiero ver cuánto valen los esfuerzos en esta sección que está arriba del vínculo, ¿qué tendría que sumar? Para ver el N, sumo todas las fuerzas que están en la dirección del eje X. Ese me daría el N. Bueno, y lo mismo con los demás. ¿Tienen hasta acá? ¿Qué dudas tienen? Vamos a ver un ejemplo ahora. Bueno, vamos al ejemplo con números. Esperen que lo voy a poner más grande. Esperen que les voy a... esto tiene algo que es medio complejo, que es... No es complejo para nosotros, pero para ustedes va a ser complejo. Las convenciones de signos. Como ya vimos, no hay dos convenciones iguales de un libro para el otro.
en esta materia, que aparte une distintas partes del cálculo estructural, como los nombres de los módulos que nosotros les pusimos, estática, resistencia y elasticidad, cada uno de estos módulos se suele trabajar con una terna determinada que a veces es más cómoda para analizar una cosa, para analizar la resistencia, a veces es cómoda una terna, para analizar la parte estática es cómoda otra. Como en esta materia vemos un montón de cosas en poco tiempo, y es difícil ubicarse espacialmente en las estructuras, nosotros adoptamos una sola terna que vamos a mantener a lo largo de toda la materia. Y es la misma terna que usan en álgebra para que también estén familiarizados, que es esta, X y Z. Y con respecto a los signos de los esfuerzos, siempre vamos a analizar la sección izquierda de la barra. Porque supónganse, si yo hago el corte acá, vamos al otro mejor. Yo rebano la estructura en el plano, con un plano por el punto A. Yo podría analizar esta parte o esta otra para ver los esfuerzos internos. O sea, yo tengo algo, lo parto por la mitad, quiero ver lo que hay adentro, puedo mirar de un lado o puedo mirar del otro. Siempre lo que vamos a hacer es, vamos a referir los signos a lo que está pasando en el lado izquierdo. O sea, lo vamos a referir, esperen que equivoqué de botón, lo vamos a referir a lo que está acá. Entonces, si yo quisiera, en vez de hacerlo acá, lo quisiera analizar acá, ¿cómo sería la resultante? O sea, si yo tengo acá, si yo calculo la resultante esta, me da este vector para allá. ¿Cómo sería la resultante si yo calculo de la izquierda? Para el otro Si lado. esto, claro, está en equilibrio, que sea igual y opuesta. Pero si yo miro esto, supónganse me va a dar -5, y si yo miro esto me va a dar 5. Y si después quiero analizar en otra sección, en otro punto, también depende qué lado mire, me va a dar con un signo, me va a dar para el otro. Para que nos quede todo con la misma referencia, vamos a utilizar los signos que ocurrirían en la sección izquierda. Y a veces, supónganse, si yo quiero calcular en esta sección, si yo quiero calcular acá y calcular la resultante de la derecha, tengo 1.000.000 de fuerzas, supónganse, entonces es más difícil. Y a veces me conviene, cuando yo quiero ver los esfuerzos internos en una sección, a veces me conviene venir de la izquierda, o sea, a veces me conviene calcular, lo estoy variando, a veces me conviene calcular esto, porque tengo menos fuerza. Se puede hacer. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que poner el valor que iría acá, en esta cara. Si yo sumo todo esto, lo que estoy calculando es lo que va en esta cara. Entonces tengo que saber que si yo calculo de la derecha, si yo hago todas las sumatorias de la derecha, vamos a utilizar el signo que da. O sea, si todo esto me da positivo, le pongo positivo. Y si vengo de este lado y me da positivo, le tengo que dar negativo, porque el positivo me estaría referenciando a este lado. ¿Me expliqué? Esto creo que es lo más difícil de la materia. Entender los signos. Bueno, ya nos vamos a dar cuenta cuando hagamos los ejercicios. Bueno, ¿y cuándo va a ser positivo? Simplemente va a ser positivo cuando me dé positivo según la dirección del eje. O sea, miro los vectores dónde van. Nosotros siempre les vamos a dar las fuerzas activas, ya se les vamos a dar descompuestas en X y en Y, para simplificar. Entonces, si yo sumo todo, me da -3, quiere decir que va para allá. Si me da +3, va para el otro lado. Lo mismo con los momentos. Van a ser positivos cuando, aplicando la regla de la mano derecha, el pulgar me apunta al sentido positivo del eje. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este caso que tengo acá. ¿Ven bien? ¿El tamaño está bien?
Ay, esperen que se me pasó. Como un poquito más grande. Bueno, tengo una barra empotrada en un extremo y con un determinado sistema de cargas. Bueno, va a tener las fuerzas en Y, acá tiene un momento torsor, y acá tiene fuerzas en X. Entonces, vamos a suponer que yo quiero calcular cuánto valen los esfuerzos. Vamos a hacer uno más corto. Vamos a calcular acá. En esta sección quiero saber cuánto van a valer los esfuerzos. Vamos a ponerle sección. Bueno, tengo problema con el Office. Ah, no, me quedó en el encabezado. Bueno. Que el Office me estaría haciendo cualquier cosa, lo cual es muy probable que tenga un virus. A ver. Paciencia. Ahí va. Bueno, vamos a calcular en A. Si yo quiero calcular cuánto vale en A el esfuerzo axil, ¿qué unidades tendrá el esfuerzo axil para empezar? ¿Qué estoy sumando yo? Estoy sumando fuerzas, entonces estos esfuerzos internos N, QZ y QI tienen unidades de fuerzas. Bueno, si yo quiero calcular cuánto vale el esfuerzo axil en el punto A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar la estructura en el punto A, saco una parte y calculo la resultante de las fuerzas que actúan en el sentido del eje longitudinal. En este caso, ¿cuánto valdría el esfuerzo axil en la sección A? Teniendo en cuenta nuestra convención de signos. X positivo a la derecha, X negativo cuando va la fuerza para el otro lado. ¿Una tonelada positiva? Menos una tonelada. Pero no vemos la resultante, o sea, si vos la explicabas hacia la izquierda, esa es negativa. La Sí. resultante va para el otro lado. O así No. lo entiendo. No, reemplazas. La resultante es -1, porque va para el lado izquierdo. Si vos el +1 sería la equilibrante. Ah, está bien. Bueno, sería menos una tonelada. ¿Cuánto valdría el esfuerzo de corte en I? -5. Menos 5 toneladas. ¿Cuánto valdría el esfuerzo de corte en Z? Cero. Sí, muy bien. Bueno, ahora, ¿cuánto valdría el momento torsor? 2 tonelómetros. Bueno, ahí hay un tema. Un infinitésimo antes de la sección vale 2 tonelómetros. Un infinitésimo después no vale nada. Claro. Es como que está aplicado justo en el punto. Entonces, mx, en realidad, si calculo un infinitésimo después, ahí empezaría a actuar. Lo vamos a ver bien cuando veamos cómo lo vamos a graficar. Mx vale
0 a la derecha de la sección A y vale menos 2 a la izquierda, no, más 2 sería. Más 2 a la izquierda de la sección A. Cuando tengo este tipo de cosas, cuando yo me paro justo donde tengo una carga aplicada, tengo que decir, elijo la sección A y miro a la izquierda de la sección. O sea, miro el lado izquierdo, pero a su vez a la izquierda, o sea, un infinitésimo antes o un infinitésimo después. Después lo vamos a ver bien cuando veamos cómo vamos a graficar esto. Bueno, ¿cuánto vale MI? El momento que me hace girar a la estructura sería en el plano del piso de nuestra habitación. ¿Cero? 0. ¿Y cuánto vale MZ? Ahí. ¿Menos 15? MZ, muy bien, vale menos 15. La única fuerza que me genera momento flector en Z sería menos 15. Para mirar, bueno, ya dijimos, el momento en I sería los momentos que me hacen, imagínense, visualícense ustedes en su habitación. El XZ, los momentos en I, son los que ocurren en el piso o en el techo, o sea, como que giran los planos horizontales de donde ustedes están. Y el momento en Z estaría actuando en la pared que ustedes tienen adelante o en la pared que tienen atrás, como que nos harían rodar de costado el MZ. Ese vale... No sé si me escuchan. Si pusiéramos una fuerza, digamos, apuntando hacia la barra, como lo vemos, ¿no? ¿Esto sería un momento en I? Sí. Supónganse que si yo tengo una fuerza así, esa fuerza me va a hacer, bueno, imaginando que está entrando, ¿no? Al pizarrón, a la pantalla. Eso me está haciendo girar, esta fuerza empuja la barra para atrás, entonces me la hace girar en el plano XZ. Yo les señalo la fuerza como si estuvieran en el pizarrón. Bueno, sería menos 5 por 3 metros. Bueno, ahora vamos a hacer en esta sección, que le vamos a llamar sección B. En B. ¿Cuánto vale N? ¿Menos 1? Menos 1. Ahí ya nos vamos dando cuenta de algo. Que el N, vean que en cualquier sección de la barra me va a dar lo mismo. ¿Vieron? Porque donde me vaya parando es lo único que tengo, y justo está aplicado en el extremo. Entonces, si yo quisiera hacer una gráfica de cómo varía el esfuerzo axial a lo largo de la barra, me daría una línea, me daría una función constante. Bueno, ahora, si yo quiero calcular el corte en I, ¿cuánto vale? ¿Menos 6? Menos 6. Siempre acuérdense que es sumatoria. Y el corte en Z, también, ahí ya nos damos cuenta de que como no tenemos ninguna fuerza, sería 0 en toda la estructura. Bueno, ahora vamos a ver cuánto vale el momento torsor. Bueno, que también nos va a ser positivo, positivo y le ponía negativo, más 2 tonelómetros.
si acá tuviéramos, por ejemplo, como el ejercicio que tenían en la actividad 1, que tenían un eje con un montón de momentos torsores, si yo quisiera calcular el momento torsor en el empotramiento, sería la suma de todos esos momentos torsores. Supónganse que la suma de todos esos me daría menos 5 tonelámetros, entonces la reacción en el empotramiento, ¿cuánto tendría que haber sido? Si la suma de todo lo que había era menos 5 tonelámetros. El empotramiento, ¿qué torque tiene que generar en esa dirección para que no se mueva? 5. 5, para que quede quieto. El empotramiento lo que hay en el empotramiento tiene que contrarrestar a todo lo que está actuando. Tiene que ser, o sea, si acá tengo 28 newton para abajo, esto me tiene que dar 28 newton para arriba, para que se quede quieto. Bueno, vamos a ver, momento en I, como no tengo una fuerza en Z y no hay ninguna otra barra acá, ¿cuánto va a valer? 0. Y el momento en Z, ahí sí vamos a tener. ¿Cuánto va a valer? Fíjense un detalle. Vieron que acá, con el corte, o sea, nos paramos acá, nos dio 5. Si ahora nos paramos acá, nos va a dar 6, porque sumo esto con esto. Pero con los momentos, si yo estoy calculando momentos, el momento acá no es igual al momento que tenía acá más otro momento. ¿Por qué? Porque me van a cambiar los brazos de palanca. En este punto, esta fuerza me generaba menos 15. En este punto no, porque no es menos 5 por 3, es menos 5 por 7. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría MZ? Sería menos 5 tonelámetros 16. por 7 metros. Vamos a dejarlo expresado. Y también sería negativo menos 1 tonelada por 1 metro. Bueno, y así se va haciendo para todos. Vieron que en este caso, yo calculé acá y me quedé con un pedazo de 6 metros de cosas, no, de 7 metros de cosas para calcular, y acá me quedaba un pedazo de 2. Acá no están indicadas las reacciones de vínculo. Vieron que dijimos que las reacciones de vínculo son iguales y opuestas a todo lo que está ocurriendo acá. En este caso, en esta sección B, me hubiera sido más corto calcular la resultante desde la izquierda, porque voy a tener menos cosas. Lo único que hay acá son las reacciones. Por ejemplo, la reacción del momento torsor, acá me hubiera dado menos 2 tonelámetros. Si yo calculo por la izquierda, dijimos que estábamos encontrando lo que está a la derecha, entonces le cambio el signo, y me quedaría igual. Con la práctica lo van a ir resolviendo. Este caso que está en el plano, es sencillo relativamente. A veces lo que se hace cuando tenemos estructuras espaciales se llama trabajar con esfuerzos desacoplados. O sea, tenemos una estructura 3D, pero la transformamos en una estructura en XY más una estructura en XZ. Y desacoplamos los esfuerzos. Vemos en un plano y en el otro plano lo que pasa. Actualmente, nosotros no, este cálculo no se hace a mano. Por ahí algunas cosas rápidas sí las hacemos, pero todo esto se resuelve con software. El tema de verlo y de analizarlo así a mano es para comprender el significado físico. Nosotros vamos a hacer muchos cálculos a mano ahora para comprender bien y tener asimilado cuánto van a valer los esfuerzos internos y más que nada cómo es la variación, dónde se dan los máximos y dónde se dan los mínimos. Porque en el lugar donde se den los máximos es donde voy a tener
las máximas tensiones. Y ahí es donde yo me voy a tener que fijar que no se pase de la tensión que va a admitir el material. Porque supónganse, si yo me paro acá justo en la puntita, y ahí no voy a tener nada. O sea, voy a tener menos esfuerzos que los que tengo en el empotramiento, que el empotramiento es donde está toda la potencia, digamos, están todas las fuerzas concentradas acá. Entonces, cuando yo quiera verificar las tensiones, voy a tomar los esfuerzos que se producen en las secciones donde hay mayor cantidad de esfuerzos, porque me va a dar mayor cantidad de tensión, y si se verifica para esta sección que tiene de todo, más se va a verificar para las otras secciones que no están tan solicitadas. Bueno, este caso es bastante fácil, pero esto es práctica más que nada. Pero hay casos como este, en que son por ahí complejos porque hay fuerzas. Ahí teníamos, por ejemplo, el momento torsor era un momento torsor y nada más. Y teníamos la fuerza en X, que no me generaba momento, y la fuerza en Y, que como estaban todo contenido en el mismo plano, me daba nada más que momento alrededor de Z. En estos casos 3D hay que tener más cuidado porque hay fuerzas que generan varias cosas. Vamos a ver, por ejemplo, esta fuerza, fíjense, en esta barra, aparte tiene que ver en qué barra yo voy a estar mirando. Vieron que para calcular las reacciones dijimos que usábamos una terna global que la poníamos afuera de la estructura. O sea, para todos vale lo mismo. Una vez que ustedes calculen las reacciones, vuelven a dibujar la estructura, reemplazan los vínculos por las reacciones de vínculos y se olvidan por completo, la eliminan de su vida a la terna esta global que usaron. Porque para calcular los efectos, como siempre vamos a estar refiriéndonos a los ejes de la barra, se usan ternas que se llaman locales, que es siempre lo mismo. O sea, el eje X siempre es longitudinal a la barra. Por ejemplo, en esta barra el eje sería este. Y en esta, el eje X va a ser vertical, porque el eje longitudinal es este. Entonces, X longitudinal, Y para arriba y Z saliente, en todos los casos. Esta fuerza me va a generar esfuerzo de corte en esta barra, en esta otra también me va a generar esfuerzo de corte, y en esta estaría generando, estaría en la dirección del eje X. Como acá no están indicadas las reacciones de vínculo, en realidad el esfuerzo axil que produciría en estos 50 newton no se llegan a transmitir acá, porque acá voy a tener un menos 50 que va para arriba. Entonces, si yo estoy calculando acá, cuando yo llego a esta barra tengo menos 50 más 50, 0, no voy a tener. Puedo comprobar calculando la sumatoria desde el otro lado, donde no tengo ninguna fuerza que esté en la dirección del eje longitudinal. Esta fuerza en esta barra me va a producir un momento flector en el plano XY de esta barra. En esta otra, en la barra DB, también me va a producir un momento flector. Y en esta me produciría un momento en el plano XZ de esta barra. Bueno, esto se los voy a subir, se lo voy a agregar al módulo después del Ninja, donde tienen para que vayan analizando qué es lo que genera cada barra, cada fuerza en qué barra. Bueno, en realidad siempre estoy en contacto con los profesores de las materias correlativas a estas, que son los de líneas de transmisión, y después creo que tienen paralelos, perforación, y hay otra parecida, nombre parecido. Y ellos, lo que yo les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que necesitan ustedes que el estudiante tenga incorporado ya cuando llega en la materia? Y el de línea de transmisión me dijo, hace mucho tiempo algo que me quedó grabado, me dice, dada una columna, se tienen que dar cuenta si se va a torsionar
si se va a flexionar o qué es lo que va a estar pasando en esa columna. Entonces me comentaba que un caso de solicitación que tenían era cuando se cortaba un cable, que, o sea, con la fuerza del cable producía un momento torsor en la columna. Ese momento torsor se combina con los esfuerzos que transmiten otros cables al extremo de la columna, y esa torsión se combina con una flexión. Entonces, lo que es importante por ahí no es tanto detenerse en el cálculo, en el detalle, que si bien ya les dijimos, si se equivocan en un signo se muere gente, pero hay que comprender bien cuál es el significado físico. Entonces, tomarse este trabajo de ir viendo qué pasa con cada una de las fuerzas. Acá tienen calculadas las reacciones para que las puedan ver. Bueno, toda esta variación o sea, todos estos esfuerzos, lo que se hace es un gráfico de variación de esfuerzos. Hay distintas formas, o sea, de hacerlos. Los gráficos estos de variación se llaman diagramas característicos o diagramas de esfuerzos internos. Y es un gráfico en el que en el eje X va el eje longitudinal, y en las ordenadas sería el valor del esfuerzo. Entonces lo que se ve ahí es cómo van variando los esfuerzos a medida que uno va recorriendo las cargas, y bueno, eso tiene una ley de variación. Hay 3 métodos. Uno es gráfico, con propiedades de polígono de fuerza y funicular, que a esta altura de la vida y del siglo, los dos métodos gráficos ya fueron reemplazados por otras cosas. Un método analítico que tiene su complejidad, y un método gráfico analítico en el cual lo que se va haciendo es, se calculan los esfuerzos en distintas secciones y después se unen los distintos puntos que uno va encontrando. Lo que vamos a hacer es utilizar porque nos va a enriquecer mucho la interpretación que nosotros podamos hacer de una estructura. Y sobre todo esto de que me decían los profes, que necesitan es que ustedes sepan si se dobla, si se comprime, si se torsiona, o sea, que ya a simple vista ustedes pueden darse cuenta qué es lo que va a estar pasando en esa estructura con la cual ustedes se van a encontrar. En el método analítico lo que se hace es como encontrar como una ecuación genérica, una ley de variación. O sea, ¿qué son los diagramas? Es una función que me va a determinar, es graficar una función que me dice cómo es la ley de variación de cada esfuerzo. Lo que tiene es que estas funciones son todas funciones discontinuas. Entonces, si uno quisiera encontrar una expresión analítica, hay que hacer como hacíamos en análisis 1, que decíamos, bueno, en este punto, a la derecha de A, tal función, a la izquierda de A, tal función, y lo mismo en un montón de puntos, y sumar las funciones y es un lío. Pero lo que tiene este método analítico es que hay algunas relaciones que nos sirven para darnos cuenta, o sea, el momento, sobre todo, las cargas distribuidas, el valor de carga distribuida con el esfuerzo de corte y con el momento flector, se relacionan esos valores entre sí por medio de una relación diferencial. Imagínense la función que describe la variación de momento flector, cuando yo la derivo voy a encontrar encuentro la función que es el esfuerzo de corte. Y si yo derivo el esfuerzo de corte en función de X, me voy a dar cuenta de cómo es la gráfica de las cargas. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Para graficar los esfuerzos vamos a hacer así. Bueno, X es la ordenada y es el eje longitudinal de la barra. Si yo tengo una viga, me va a quedar el X así. Si yo tengo una columna, el X me queda así. O sea, sería así el X. Esto sería X si yo tengo una columna. Siempre X, eje longitudinal. Si tengo una columna, la dibujo como columna, no la doy vuelta, porque es un ejercicio que me sirve mucho para ubicarme espacialmente.
Bueno, supónganse que yo acá calculé, en este punto calculé el corte, me dio -5. Lo que vamos a hacer es, cuando el esfuerzo sea positivo, lo dibujo para abajo, o sea, pongo el puntito para abajo. Cuando es negativo, lo pongo para arriba. Y en todos los esfuerzos, igual. Entonces, si momento positivo, voy -5, pongo acá un puntito, -5. No, +5 sería, si me da más, lo pongo acá, positivo. Si calculo acá y me da -3, lo pongo arriba. Si acá me da 0 y acá me da 0, el diagrama de momento sería 0 a -3, de ahí voy a 5 y de ahí voy a 0. Y ahí me quedaría la función que me describe la variación del momento flector. Cuando el momento en Z es positivo, quiere decir que es un momento saliente, se dice que se traccionan las fibras inferiores. Quiere decir que yo tengo una barra, cuando la doblo, toda la parte de abajo se va a estirar, o sea, se estira lo de abajo y se comprime lo de arriba. Cuando tengo el momento en Y positivo, lo que se va a estirar es la parte de atrás. Bueno, los distintos planos me van a quedar así, el sistema de referencias. El plano, para dibujar en el plano XZ hay dos opciones: dibujarlo en perspectiva o abatirlo. Abatir el plano y dibujarlo vertical, digamos. La terna se coloca en la parte más izquierda de la barra. Y hay distintas formas de mirar la barra, porque la pueden mirar para abajo, por arriba, bueno. Siempre, acá las rayitas quiere decir dónde está el observador. Cuando la barra es horizontal, el observador está abajo, y estaría como de espaldas. Entonces, imagínense, ustedes están acá, extienden los brazos, el brazo izquierdo, ¿para dónde le queda? Para este lado. Entonces acá sería la izquierda, esta sería la derecha. Acá también lo estoy mirando de espalda, extiendo los brazos, me queda izquierda, derecha. La vertical podría ser para un lado o para el otro, pero por convención se toma de este lado. Bueno, y esto ya lo vamos a ver la clase que viene. Consultas hasta acá. Bueno, yo les voy a cargar el módulo. Mañana, les aviso por WhatsApp, van a tener el módulo cargado ya con todo lo que les expliqué ahora. Está en videos más cortitos de 7, 5 minutos cada uno, para que no se haga tan pesado mirarlo. La teoría ya la tienen en el cuadernillo, el práctico ya lo tienen. Y después, con respecto a las actividades, la actividad evaluativa va a consistir en hacer un ejercicio que se va a entregar, que se va a hacer en grupo, y bueno, los grupos los vamos a dar la semana que viene, después de que ya hayan rendido el recuperatorio. Van a hacer... Lo que estamos analizando en este caso es esta barra horizontal, ¿no? Y tenemos que hallar la fuerza de tracción en los tensores, ¿no? Entonces, ¿cómo dijimos que iban a ser todas las estructuras de acá en más? ¿Qué tipo de sistemas? Exactamente, exactamente. Fíjate que acá tenemos un vínculo de qué tipo. Este es un vínculo de segundo grado, ¿no? O sea que te restringe dos movimientos, que serían los desplazamientos en el eje X y los desplazamientos en el eje Y, pero permite la rotación, ¿no? En ese caso, la rotación que generaría esa fuerza P, o el peso propio de la barra, que en este caso lo estamos despreciando. Una consulta. Sí.
Dependiendo de la imagen que veamos que vincula el apoyo, por ejemplo, si tengo un apoyo que me restringe un grado de libertad, eso significa que voy a tener que tener dos reacciones. Que te restringe un grado de libertad. Por ejemplo, Solo grado de libertad. Es una sola. o sea, espérame que termino con esta idea y ahí pasamos a eso. Bueno, no pasa nada. Bueno, acá tenemos dos grados de libertad, dos movimientos restringidos, dijimos, ¿no? Tenemos que esta chapa tiene 3 grados de libertad y solamente está restringido, se está restringiendo 2, ¿no? Entonces, este tensor estaría siendo, ¿no? Como ese tercer vínculo, ¿no? Esa tercera reacción de vínculo, ¿no? Entonces, pensándolo de esa manera, ¿no? Nosotros podríamos trabajar sobre esto. ¿Se entendió ahí, Dolores? ¿Cómo lo podés encarar? Sí, profe, me confundía un poco el empotramiento de arriba. O sea, no sabía si teníamos que relacionarlo o qué. Perfecto. Bueno, le tenés que enfocar la atención en esta barra y pensar a ese tensor como un vínculo más de esta barra, ¿no? Que lo está haciendo, ¿no? O sea, si no estuviera ese tensor, esa barra, que a ver, esto bien puede ser una estantería en su casa, ¿no? Capaz que puede identificar esta estructura en una estantería en su casa. Si no estuviera este tensor, simplemente esa barrita se rotaría alrededor de ese vínculo y se caería, ¿no? Entonces lo podemos pensar como una reacción de vínculo. Y es así como lo calculamos. Sí, Juliano, vos Buenísimo, tenías gracias, otra. profe. No, vos tenías otra consulta. No sé si era lo mismo, si se respondió con esto o era algo diferente. Bueno. ¿Tenían alguna otra consulta más? ¿Me preguntaba a mi profe? Ah, sí. Era Ah, que yo, como no le había escuchado mi nombre, por eso. Juliano. Eso es lo que quería ver, asociar esos los grados de libertad, que por ejemplo si tengo un apoyo simple o un apoyo móvil que me restringe un grado de libertad, yo tengo que tener sí o sí dos reacciones en mi diagrama. En los casos que vamos a ver en esta materia, sí. A ver, en la realidad puedes tener de otros tipos, puedes tener más, incluso puedes menos, depende, ¿no? Pero en la materia que estamos dando, sí, los sistemas son isostáticos. O sea que sí o sí vas a tener que tener 3 reacciones de... A ver, va a tener que estar la chapa en un estado isostático, ¿no? Según lo estés analizando en 2D, 3D. Bueno, y después tengo una duda con el 4A y en el 4B también. A ver que lo comparto. En el 4A me queda duda de por qué la reacción en A, que vendría siendo hacia arriba, me queda negativa. Bien, ¿por qué? A ver, te queda negativa, sí, tiene sentido. Ahí, vieron que en la clase de consulta que les di, si no lo pueden ver en YouTube, está ahí grabado, en el ejemplo habíamos, y eso es una práctica que se hace en todos los ejercicios, se suponen los sentidos, ¿no? de las reacciones de vínculo, ¿no? Se suponen. Después el signo, si respetamos bien la convención de signo, después el signo que obtenemos nos va a decir si esa suposición está bien o está mal, si ese sentido
es el correcto o simplemente era el sentido contrario. Vos seguramente, y es intuitivo, poner la reacción, me está diciendo la reacción vertical, ¿no? La reacción vertical seguramente la pusiste hacia arriba, ¿no? Porque tenés toda esa carga repartida hacia abajo, ¿no? En toda la parte superior de la estructura. ¿No? Entonces sí, yo hubiese hecho lo mismo que vos, hubiese puesto esta reacción hacia esa reacción vertical, ¿no? En el eje Y, en sentido positivo del eje Y, ¿no? Hacia arriba. Ahora, todas estas fuercitas de acá, ¿qué están haciendo? ¿Te están queriendo? A ver si no tengo un lápiz por acá. Perdón, es en el punto B donde me quedo hacia arriba, negativa. ¿En el punto? Ahí. Acá. B. Ajá. En el punto B. Bueno, seguramente ha sido... acá te quedó hacia arriba, sí. O sea, negativa. Yo la intuí que iba hacia arriba, pero me quedó negativa. Te quedó negativa, va hacia abajo. Entonces, tal vez... bien. Tal vez este momento, ¿no? ¿Qué está haciendo? Te está girando... Te quedó negativo, o sea, hacia abajo. Bien, está bien. Sentido horario. Ahora, todas estas fuercitas e incluso el punto de aplicación de esta carga repartida te está haciendo girar en sentido antihorario la estructura. Ahora, ¿qué hace que esa estructura no gire en sentido antihorario y permanezca estático? La reacción en B, ¿no? Que a ver, está en el piso. Pero esto tiene que ir hacia abajo. Claro, intuitivamente uno pondría esa reacción en el sentido positivo de la I, pero haciendo las cuentas nos da que es hacia abajo. Y bueno, está muy bien lo que haces de analizar por qué me da así, porque bueno, muchos de los errores que uno puede tener de cálculo se pueden dar con un análisis, ¿no? Y sucede eso, ¿no? O sea, todas esas fuerzas puntuales y esta carga repartida está haciendo girar a la estructura, ¿no? Entre otras cosas, está haciendo girar a la estructura en sentido antihorario, ¿no? Entonces, la resultante, se ve que te quedó para ese lado, antihorario. Entonces, acá es la reacción vertical en el apoyo B te quedó hacia abajo. Perfecto, sí. Y en el B, o sea, en el de abajo, donde me indica ese momento de 0,2 kN por metro, sí. Me está indicando que solamente ese momento está en el plano Y, por así decirlo, ¿verdad? Exacto, están aplicados en ese punto a la estructura. Imagínate, sí, imagínate en esta estructura que en este punto nosotros soldamos un caño, ¿no? O sea, un caño que sale de la pantalla y lo hacemos girar en ese sentido, ¿no? Eso sería ese momento aplicado en ese punto. Porque como quiero sacar, o sea, yo voy a sacar los momentos en X, Y y Z para poder encontrar la fuerza, las reacciones en el plano Z y en el plano Y más que nada. Entonces yo quería ver ese plano ese momento donde estaba interactuando para añadirlo en ese momento. Bien, ¿en dónde está interactuando? Para mí está interactuando en el plano Y. El plano se define con dos ejes. Y X, perdón. Está actuando en el plano IX alrededor del eje Z. Muy bien, sí, sí. Perfecto, gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Podría bajar al último, al 5B? 5... Tengo duda nomás en qué es el rectángulo que está arriba a la izquierda, que tiene como muchas líneas, que dice Q igual a 0,2T. Es el rectángulo así, nosotros es como el grafismo que se usa para señalar una carga repartida, ¿no? Es esto, acá se ve mejor.
es esto mismo, ¿no? Es una carga repartida. ¿Qué es una carga repartida? Son muchas fuerzas con el mismo sentido y intensidad, una al lado de la otra, ¿no? Entonces, como tiene el mismo Claro, pero ahí tiene sentido. unidades de fuerza nomás, ¿no? No de fuerza sobre longitud. Claro, esto en realidad es toneladas sobre metros, ¿no? Acá pasó Ah, está sobre bien. metro o lo que sea que sea. Sí, pongámosle metro. Sí, es más, parece medio borrado, pero está bien la aclaración. Esto es tonelada sobre metro. O sea, por cada metro, esa carga es de 0,2 toneladas. Si es una carga Buenísimo, repartida, era está bien. eso nomás lo que me confundía. Gracias.